Vamos a continuar analizando el escenario político actual de nuestro país a 5 años ya del estallido social, ese 18 de octubre de 2019, y para ello vamos a tomar contacto con Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, Marco, un gusto conversar con usted. Igualmente. Comencemos por también la visión que existe hoy respecto al estallido social, a 5 años del estallido. Si uno ve los medios y las conversaciones políticas que se difunden a través de los medios, se habla mucho de octubrismo en un término peyorativo, se habla mucho de estallido delictual también. Hay una visión un poco distante a lo que se conversaba en los momentos en el que se estaba viviendo el estallido social. Sí, yo creo, usted acierta con eso, Marco. Yo creo que hay un intento de resignificar lo que todos los chilenos vivimos hace 5 años, ¿no? De tratar de convencernos de que lo único que vivimos hace 5 años fue una especie como de explosión de irracionalidad, arbitrariedad y violencia. Y eso no fue así nomás, ¿no? No. Esa descripción que usted hace es incorrecta respecto de los hechos que ocurrieron. Así no pasó. Lo que hubo fue una irrupción de una impugnación, una más. O sea, lo que ocurrió el 2019 había ocurrido el 2018 con el Mayo Feminista, había ocurrido el 2016 con el Noma AFP, había ocurrido el 2011 con el movimiento estudiantil universitario, había ocurrido el 2006 con el movimiento secundario, etc. Una irrupción de impugnación, pero claro, con mucha más fuerza. Y eso abrió, eso fue algo que hizo una diferencia. Y por cierto, las posibilidades que se abrieron y que en ese momento todos o casi todos celebraban que se hubieran abierto, se cerraron después sin que pudiera eso tener ser exitoso. Y claro, ahora hay una especie como de vuelta a la misma negación que había antes del momento del estallido, a la misma negación que llevó a decir esto tienen que ser alienígenas, ¿no? Estamos viendo las imágenes de la marcha del 25 de octubre, ¿no? Esa marcha evidentemente no era una marcha de celebración de la irracionalidad, la violencia y el salvajismo, como se la pretende hacer aparecer ahora. Era una marcha de esperanza y optimismo que hasta el propio presidente Piñera debió celebrarla. Eso es lo que ahora se intenta presentar como si fuera nada más que celebración de violencia y arbitrariedad. Ahora, ¿en qué momento cambia la narrativa o la visión o la valoración que se tiene del momento del estallido social del 18 de octubre y todas las demandas que ahí se intentaba canalizar? ¿Y por qué cambia también esta narrativa? Principalmente por parte del mundo político. Yo creo que hay la valoración que desde el mundo institucional, por así decirlo, se hace de el estallido y la marcha, etcétera, está muy vinculada al proceso constituyente y a la experiencia de la convención. A medida que la convención iba perdiendo apoyo ciudadano, por así decirlo, esta relectura aumentaba en su relevancia. Y eso creo yo que tiene su sentido. El sentido es ambas cosas estaban vinculadas. Y entonces el hecho de que el proceso constituyente, el de la convención, no haya tenido éxito y que su propuesta constitucional haya sido rechazada, en el fondo es una manera o sea, tiene el significado de que lo que se celebraba como una oportunidad que se abría en octubre del 2019, se cerró sin que se realizaran. Y quedó entonces cortado. Y entonces, por cierto, hay un sentido en que si a uno hoy día le preguntan, bueno, ¿qué de bueno trajo el estallido, en definitiva? La respuesta es, bueno, no trajo nada nuevo. Abrió posibilidades, en algún momento teníamos la expectativa de que esas posibilidades se iban a realizar y esas posibilidades no se realizaron. ¿Es el fracaso del primer proceso constituyente, de la convención, el momento en el que cambia entonces la forma en que se valora o que se veía el estallido social? Yo creo que las dos cosas están vinculadas, sí, porque yo creo que las dos cosas en algún sentido son lo mismo. El proceso constituyente, yo llamo proceso constituyente a lo que ocurrió en la convención, ¿no? El proceso constituyente era la continuación de lo que había ocurrido
en octubre de 2019, que no se deja de escribir, porque esa también es otra de las características de la discusión chilena, ¿no? De la discusión pública entre nosotros, que se reduce a caricaturas o eslogans. No es una cuestión de octubrismo, porque junto con, por cierto, junto con la fuerza con que irrumpió la impugnación al orden de las cosas el 18 de octubre, que incluía, no se reducía a, pero incluía, es verdad, violencia. Después de eso, lo que hubo fue una extraordinaria marcha ciudadana que es bien, eh, es bien insensato interpretar como una marcha de celebración del salvajismo y la violencia, como yo lo he leído ahora. Era una marcha de celebración, de optimismo, de esperanza, por oportunidades que se habían abierto. Y esas oportunidades son las que se cerraron después. Y entonces, claro, yo creo que hay una conexión interna entre el proceso constituyente y esas oportunidades que creíamos que estaban abiertas cuando se celebraba el 25 de octubre del 2019. ¿Y qué es lo que lleva entonces a este...? Porque usted menciona como que son dos de estos que van de la mano. Por una parte, el cambio en cómo se evalúa quizás el proceso del estallido social, pero también el fracaso del primer proceso constituyente. ¿Qué es lo que lleva también a este fracaso de la mano de estos dos elementos? No, yo creo que lo que eso muestra es que estos dos elementos en realidad son uno, ¿no? Son dos manifestaciones de lo mismo. El proceso constituyente es la manifestación de las oportunidades que esa marcha que estamos viendo en la pantalla celebraba que se hubieran abierto. Entonces, lo que se celebraba el 25 de octubre era las oportunidades que después se materializaron en el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente siguiente. Entonces, que el juicio público, que la manera en que se recuerden ambas cosas vayan juntas, a mí no me extraña en absoluto. Me parece que tiene coherencia. Claro, pero los análisis que se hacen de todas formas, sobre todo del proceso constituyente, que usted lo menciona como el momento cúlmine quizás del momento del estallido social, hubo elementos que de todas formas hicieron cambiar también a la opinión pública, a la ciudadanía en general, su opinión respecto a ciertos hechos o quizás ciertas demandas, no sé si ciertas demandas, pero sí opinión respecto al momento mismo del estallido. Por ejemplo, en algún momento se habló de que en la convención se pasó máquina, estoy utilizando términos que en algún momento se leyeron en la prensa, en opiniones. Se intentó pasar máquina, hubo críticas también a cómo se llevó sobre todo a cabo ese primer proceso constituyente. ¿Qué visión tiene usted respecto a eso mismo y que llevó a que finalmente culminara este proceso del estallido social con el fracaso de la convención? Bueno, yo creo que hubo un juicio... por supuesto, como todas las cosas políticas, con una finalidad, que no es nada de extraño, porque así es la política, pero un juicio extraordinariamente negativo respecto de la convención, sin tomar en cuenta las condiciones en las cuales la convención debió operar. La convención debió construir condiciones para el diálogo político en un momento en que las condiciones para el diálogo político estaban lo más dañadas que podían estar. Es decir, cuando las acusaciones recíprocas eran de la envergadura de ustedes son violadores de derechos humanos y la respuesta es que ustedes son partidarios de la violencia. Cuando esos son los términos de la relación política, las condiciones para el diálogo político son prácticamente inexistentes. Yo creo que esas eran las condiciones iniciales de cuando se inaugura la convención. Recordemos el día de la inauguración y lo difícil que fue. Claro, y fue difícil precisamente... Momento, sí. Porque las condiciones para el diálogo político estaban totalmente erosionadas. Y el proceso de la convención fue un proceso lento y dificultoso de ir construyendo esas condiciones para el diálogo político. Y yo creo que en alguna medida ese proceso tuvo una dimensión de éxito que por supuesto después fue avasallada y quedó sepultada bajo esta representación de la convención como un circo, ¿no? Y de la propuesta como un mamarracho. Todo eso es una manera de devaluar y de intentar sepultar con esa descripción un ejercicio, a mi juicio, valioso de construcción de condición para el diálogo político entre partes que se miran recíprocamente con desconfianza. Y si uno lo piensa para el futuro de Chile, ese tipo de ejercicio
Es decir, aprender a crear condiciones para el diálogo político entre partes que se miran recíprocamente con desconfianza. Y no estoy hablando de partes de izquierda a derecha, porque la desconfianza aquí no es izquierda a derecha. La desconfianza es entre la sociedad y la política institucional. Esa es la brecha grave que hay. Entonces, si uno lo mira para el futuro, yo creo que para lo que Chile necesita es la capacidad de crear esas condiciones para el diálogo político. Y yo creo que en eso la convención fue una experiencia importante. Claro que no tiene ninguna utilidad a estas alturas, porque es una experiencia que, sobre todo desde el punto de vista de la política institucional, se encargaron de dejar sepultada debajo de esta caricaturización como el circo constituyente y todo. Y yo creo que esa manera de evaluar genéricamente toda esa experiencia es una grave irresponsabilidad, porque es perder algo que en el futuro vamos a necesitar. Y en ese mismo sentido, Fernando, ¿qué lecciones se pueden aprender respecto a lo que ocurrió desde el estallido social y todo lo que vino de la mano con el estallido social, hablando de los procesos constituyentes, de las reformas que se intentaron hacer y que no se pudo, las demandas que ahí quedaron, otras que quizás tuvieron alguna vía de solución? Pero ¿cuáles son las lecciones que hoy debemos sacar de este proceso, a 5 años ya del estallido social? Yo creo que la más grande, la más importante, es el hecho de haber dejado que la crisis de legitimidad se desarrollara hasta el punto que estallara, dañando severamente en el camino las condiciones para el diálogo político y dejándonos entonces en una situación como la actual, en que es difícil ver cómo esto va a tener una solución. Esa es la cuestión más grave de todas. Es decir, lo que se intentó hacer después de que el país estallara en el proceso constituyente, se había intentado antes. Y habría sido harto mejor para el país que se hubiera logrado hacer antes. Y no se logró hacer porque muchos se opusieron. Yo creo que nosotros sabemos ahora que al cerrarse esas posibilidades, al negarse a esas posibilidades antes de que el país estallara, entonces, por cierto, que se hizo todo más difícil para lo que viene. Y diría yo, esa es la responsabilidad principal de la política. La política existe para cuidar las condiciones de la vida política e institucional. Y parte de lo que significa cuidar esas condiciones es estar atento a las necesidades de procesar lo que viene de la sociedad, para evitar que la distancia entre la sociedad y la institucionalidad aumente a niveles preocupantes y problemáticos, que es lo que yo creo que en Chile se dejó que pasara hasta que llegó a un nivel tal que, estalló como en octubre del 2019, y desde entonces se han intentado, digo sean para no atribuirme nada, se han intentado distintas formas de solucionar este problema. Y hasta el momento ningún resultado. ¿Por qué? Porque el problema al que nos enfrentamos es demasiado grande. Y el problema es demasiado grande no porque sí, no por una necesidad histórica. El problema es demasiado grande porque había una crisis que estaba en desarrollo y que, pudiendo haber sido enfrentada a tiempo, no fue enfrentada a tiempo, fue negada. Y entonces continuó profundizándose hasta alcanzar el grado actual que tiene. Claro, pero volviendo a la convención y cómo concluyó ese proceso, el proceso de la Convención Constitucional, ¿es solo la caricatura que se hizo del proceso y de cómo se conformó la Convención lo que hizo fracasar el proceso, o también hay algo quizás más profundo y que tiene que ver quizás con las relaciones entre los propios convencionales, cómo se comunicaba también lo que se hacía en la Convención, las propias peleas dentro de la Convención, me refiero a peleas políticas, peleas por diversos temas o las discusiones más bien que se llevaban a cabo en la Convención? ¿Tiene algo también que ver con eso quizás y no solo la caricaturización que se hizo en algún momento del proceso? No, por cierto que toda caricaturización, para ser eficaz, necesita construirse sobre algo que tiene realidad. Una caricaturización completa y totalmente inventada es inútil. Y entonces, por cierto que había cuestiones, había dónde construir esa caricatura, es verdad. Pero si uno asume un poquito de distancia de la cuestión, se da cuenta de que la caricatura rápidamente se revela como tal, ¿no? Es decir, por ejemplo, hubo efectivamente formas en que se manifestó la conflictividad en el diálogo que fueron vistas como problemáticas, ¿no?
gritándole a unos convencionales, gritándole a otros traidores en el hemiciclo o cosas de ese tipo. Bueno, pero eso era parte de las condiciones del diálogo político en esas circunstancias que la convención no eligió. La convención no eligió el momento en que se realizó. Tenía que hacerse cargo de ese diálogo político en esas condiciones, ¿no? Entonces, en vez de... Yo creo que ha habido un exceso de crítica moralista a muchos de los episodios, con la idea de construir sobre ellas una historia que lleve a la, digamos, orientada a mostrar que era todo irracionalidad, que era todo tonterías, que era todo un circo, que nadie se lo tomaba en serio, etcétera. Que originalmente tenía la finalidad de ganar el plebiscito, por cierto, pero después asumió una finalidad adicional, que era dejar sepultada esta experiencia democrática debajo de una montaña de caricaturas como esta, de modo tal que nunca nadie pretenda que pueda en Chile haber un nuevo ejercicio, un nuevo intento de ejercer por parte de la sociedad de participar en la discusión de algo como la Constitución por parte de la sociedad. Había que dejar esa pretensión totalmente sepultada. Yo creo que eso es lo que se ha intentado hacer con la Convención, y para eso, está bien, por cierto, se usan hechos que ocurrieron. Si es verdad que hubo un convencional que dijo que iba a votar desde la ducha, si es verdad que hubo una convencional que dijo que primero vamos por la escondida, así como también es verdad que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha habido bailes de Naruto y ha habido pugilatos, que en la Convención no hubo. Todo eso es verdad. Pero cuando se trata de la Convención, todas esas verdades se ponen en una narrativa que tiene una finalidad política, y esa es la cuestión que uno esperaría. Un poquito más de distancia crítica respecto de la narrativa que se intenta construir sobre la base de agrupar de este modo, del modo en que se hace, un conjunto de hechos, cada uno de los cuales es, por cierto, verdadero. Claro, y me imagino también mirar también un poco el momento, en el contexto en el que ocurre. Ahora, ya para ir cerrando la conversación, Fernando, usted mencionaba al principio de esta conversación que Chile no es un mejor país después del estallido social. Eso también lo indica una encuesta. ¿Qué es lo que falla entonces? Considerando no solo el primer proceso constituyente, sino también el segundo, del Consejo Constitucional, las reformas que se intentaron hacer, cómo se manejó esto políticamente, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué hoy Chile no es un mejor país después del estallido social? A 5 años de ocurrido, el momento en el que comienza ya este estallido, en el que estalla, valga la redundancia. Yo diría, Marcos, por las mismas razones que llevaron a que hubiera estallido en primer lugar, porque yo creo que hay una sociedad que demanda transformaciones y esas transformaciones resultan ser imposibles. Y entonces... o sea, es cosa de recordar que para la campaña del plebiscito del 4 de septiembre el argumento era vamos a rechazar para reformar, y esas reformas ¿dónde están? ¿No? Ahora, yo creo que aquí hay algo que vale la pena tratar de analizar con un poquito de distancia y no tratando de llevar agua para el molino propio. A mí una de las cuestiones que más me sorprendió en la convención fue la imposibilidad que hubo en la convención, que se suponía, conforme al discurso que hemos estado conversando, que era este grupo de gente que estaba en un plan completamente refundacional, de inventarlo todo de nuevo desde cero, pero incluso en ese contexto fue imposible una discusión un poquito más profunda sobre el sistema político. Y el sistema político fue un problema también en el caso del Consejo. Y todo el mundo hoy día dice que es necesaria una reforma al sistema político, y esa reforma no tiene ninguna cara de llegar. Y si miramos para atrás, cada vez que ha habido una reforma, esas reformas nunca han tenido el éxito, nunca han tenido el efecto que se buscaba cuando se cambió el sistema binominal, cuando se eliminó cuando se hizo el voto, la inscripción automática y el voto obligatorio, cuando cambiaron las reglas sobre que se aplicaban a los partidos políticos. Cada vez se dijo, esta vez sí, y a poco andar estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo en el sistema político chileno que es profundamente disfuncional, tan disfuncional que llevó a que el país estallara, y que sin embargo lo digo en sentido puramente de experiencia, ¿no? Ha probado ser imposible de enfrentar. Imposible que al punto de que ni la Convención, ni el Consejo, ni en toda esta discusión se ha llegado a nada más sofisticado que, no sé, pues, lo que está ahora es una regla de umbral para que sea más difícil tener escaños parlamentarios. Está claro que la disfuncionalidad de nuestro sistema político, del presidencialismo chileno, es mucho más profunda que eso. Pero esa disfuncionalidad es imposible de ser
enfrentada. Yo no tengo una explicación para eso. Yo simplemente lo constato que incluso en ese momento en que se supone que era el momento más refundacional, entre comillas, fue imposible tener una discusión un poco más profunda sobre formas alternativas de organización de la política chilena. Bien, Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile, también ex convencional constituyente en ese proceso. Muchas gracias por esta conversación y este análisis a 5 años del estallido social y de todo lo que ocurrió después tras este proceso. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Bueno.